Muchas gracias por la invitación a poder exponer aquí en Chiledec también. La idea de hoy es mostrar un poco nuestra experiencia y contarle un poco, aparte de lo que estamos haciendo con clientes del mundo real en la aplicación de Machine Learning en Chile. Así que les voy a presentar un poco primero qué es mi compañía y después les voy a presentar un poco lo que estamos haciendo. Bueno, nosotros como compañía, Asimov Consultores, solucionamos problemas tanto públicos, privados, como tenemos muchos clientes en el mundo público y en el mundo privado también. Y estamos aplicando desarrollo de tecnología en el tema de Machine Learning. En el mundo público tuvimos la experiencia de poder aplicarlo en un proyecto, y en el mundo privado, que es el que les voy a comentar yo un poco más adelante. ¿Ya? Bueno, uno de los temas que me gustaría tocar es que el tema del uso de Machine Learning para el uso de prevención de fraudes. Muchas veces pensamos, o llegan los clientes y nos consultan el tema de desarrollo de Machine Learning y creen que esto es algo que aprende solo, que uno llega, conecta un algoritmo, un programa, y el software automáticamente empieza a funcionar. Y les explicamos muchas veces que no funciona así. Les explicamos un poco como lo que decía la presentación anterior de Manuel y Philip, y todo era el tema del aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado. Y muchas veces les explicamos que para poder hacer este tipo de trabajo con Machine Learning necesitamos tener datos. ¿Ya? Sin datos no podemos trabajar muchas veces. Y un poco comentándoles en el tiempo también, un poco mostrarles qué es esto del Machine Learning. Porque no sé si muchos de ustedes conocen a esta persona que está en esta foto. Bueno, este personaje es Alan Turing. Alan Turing, si bien no es uno de los precursores de la inteligencia artificial, uno de los precursores, de hecho, de la computación von Neumann, podemos decirlo. Él trabajó en el desarrollo de temas de computación sobre todo, pero en el año 1950 él publicó un artículo en una revista de filosofía que se llama Mind, en el cual habló de la máquina de la imitación. Él decía que en los próximos 50 años se iba a generar una máquina capaz de poder engañar a una persona, o que la persona no pudiera reconocer que estuviera hablando con una máquina. Y de hecho, yo creo que es un poco corto, porque con los 50 años ya estamos mucho más adelantados que eso, pero efectivamente uno de los temas que planteó Turing en este discurso filosófico, podemos decirlo, fue que efectivamente la inteligencia artificial era algo que iba a llegar, y que nosotros como humanos lo íbamos a ver de un punto de vista como un complemento a nuestra forma de pensar y nuestra filosofía también. Como decía quizá Martin antes, quizá no es que las máquinas nos vayan a robar el trabajo o cosas así, pero efectivamente es algo que va a comprometer nuestra vida, y la tecnología llegó para quedarse. Ya, viendo un poco de la historia que les contaba yo, muchas veces hablamos del Machine Learning y la gente cree que explotó los últimos 10 años, 5 años. ¿Ya? Esto de verdad es algo que no es así, es algo que viene del año 50. De hecho, uno de los temas que nos permite hacer el Machine Learning que estamos haciendo hoy en día es la capacidad de cómputo. De hecho, como dijo el chico de Google hace un rato, antes teníamos los algoritmos, teníamos de hecho la fórmula para poder aplicar algoritmos de Machine Learning, pero no teníamos la computación adecuada para poder hacerlo correr. O sea, de hecho se podría correr un modelo, pero el modelo se podía demorar, no sé, un mes en calcular algo, 2 meses, y efectivamente no nos servía. Hoy en día tenemos máquinas en la nube que nos permiten hacer diagnósticos de imágenes, por ejemplo, de imagenología, para temas de cáncer, para temas de texto estructurado en tiempo real. De hecho, la capacidad de computación que tenemos hoy en día es algo de verdad que hace 5, 10 años no habíamos pensado, y imaginémonos cómo hacer esto en 10 años más o 20 años más. O sea, de hecho es algo que ya de verdad se escapa un poco del asombro que podemos tener. ¿Ya? Y obviamente en los últimos años hemos visto este auge. ¿Ya? También es importante un poco mostrar que dentro de la inteligencia artificial existen como distintas partes. La parte de lo que es la inteligencia artificial, lo que es Machine Learning y lo que es Deep Learning. De hecho, cuando empezamos a hablar con Deep Learning, con aprendizaje no supervisado, con Convolutional Networks y ese tipo de cosas, ya estamos viendo una rama de la inteligencia artificial que efectivamente puede ser muy bien utilizada en el tema de imágenes, en el tema de captura, clasificación, todo ese tipo de cosas, pero muchas veces los problemas que podemos resolver con Machine Learning, podemos hacerlo con Machine Learning con aprendizaje supervisado. De hecho, en nuestra experiencia, hemos trabajado con entrenamiento de algoritmos de Machine Learning supervisado, y hemos tenido excelentes resultados. De hecho, por un lado, por máquinas de recomendación, y por otro lado también en lo que les voy a comentar un poco más adelante, en detección de fraude y anomalías también. ¿Ya?
Y como les decía, muchas veces para resolver problemas con Machine Learning, no siempre es necesario pensar en Deep Learning, ¿ya? Muchas veces cuando llegan los clientes o cuando llega alguien, dice, oye, no, usted hace Machine Learning, Deep Learning, quiero algo que aprenda solo, quiero algo que me detecte, no sé, cosas con imágenes y cosas así. Le decimos, ya, sí, puede ser, pero muchas veces el problema puede ser mucho más fácil de resolver con algoritmos de Machine Learning más que de Deep Learning y aprendizaje no supervisado, ¿ya? También aquí es importante que antes de plantear una solución con Machine Learning, debemos analizar el problema a resolver. Ya muchas veces tenemos problemas de Machine Learning, pero que efectivamente no hay que resolverlos con Machine Learning. ¿Ya? Podemos hacerlo con formas mucho más fáciles de poder hacerlo, pero muchas veces también lo que nos ha pasado a nosotros, de hecho es como una serendipia, que tenemos clientes que llegan con un problema y no saben que Machine Learning puede solucionar ese problema. De hecho, nosotros en el proyecto que les voy a comentar, el cliente no sabía que podíamos ocupar Machine Learning y nosotros le sugerimos que podíamos ocupar Machine Learning para poder, por un lado, ocupar menos recursos humanos en la clasificación de fraudes y por otro lado, agarrar todas las variables que están definidas dentro de un conjunto de reglas y automatizarlas. De hecho, cuando se dieron cuenta que el algoritmo tenía un altísimo grado de certeza, dijeron, wow, esto lo queremos utilizar. ¿Ya? Dentro del proceso de descubrimiento de Machine Learning, una de las cosas que hay que tener dentro del trabajo, para poder trabajar con Machine Learning, es por un lado la identificación de objetivos del proyecto. Obviamente, otro tema en la parte de aprendizaje supervisado es la revisión y calidad de datos. Muchas veces llega la gente y quiere hacer Machine Learning y no tiene datos, o la calidad de los datos es muy mala. Entonces, efectivamente, aquí también hay que hacer un proceso de identificar los datasets, ver de las fuentes de datos, ver de qué sistemas se puede recoger información para poder aplicar después esto dentro de los modelos. Después viene toda la parte del modelado y el entrenamiento de los modelos. De hecho, aquí entra ya la parte más compleja, quizás en la presentación de INRIA, ahí vimos un poco más de los modelos matemáticos. Muchas veces aquí se conjuga lo que es la computación con la matemática. ¿Ya? Aquí yo tengo la suerte de tener un socio que es ingeniero en computación y es matemático, efectivamente, le gusta mucho este mundo del Machine Learning, ya hace un par de años nos metimos bien en esto, y efectivamente aquí modelamos los problemas de una forma matemática y vamos aplicando distintos modelos para ver efectivamente cuál se ajusta o hace un fit al problema que se está haciendo. Otro punto importante también es la parte de la validación y pruebas. De hecho, muchas veces tenemos que validar estos modelos, tenemos que ver que efectivamente no haya como un overfitting, que el modelo calce perfectamente, sino poder tener todas las variables controladas, desde una respuesta acertada, una respuesta que sea válida, inválida, un fraude, por ejemplo, un no fraude, y ver todo este dataset y repartir las pruebas dentro de este grupo de control para que el algoritmo dé efectivamente un resultado. Y por otro lado, después el resultado y poder validarlo y después pasarlo a producción. De hecho, si se fijan, esto es un proceso más de descubrimiento y de trabajo en la aplicación de los modelos que llegar y enchufar algo y un software que mágicamente soluciona un problema. Esto no es magia. ¿Ya? Y en la parte de Machine Learning y fraudes, bueno, un poco para ponerlo en contexto, el uso de Machine Learning para detección de fraude a nivel mundial obviamente está muy utilizado. En el caso de empresas como Stripe, que bueno, es una empresa que se dedica al tema de pago, ellos aplicando Machine Learning para detección de fraude el año 2017, estando ya de 4 años atrás, detectaron más de 4.000 millones de dólares en fraude. De hecho, aquí estamos mirando cuando empezamos a ver transacciones con tarjetas de crédito, llamadas, canje de puntos, no sé, cualquier transacción digital que hoy en día estamos haciendo día a día, que efectivamente hay anomalías y siempre hay gente que está viendo de qué forma puede meter aquí una nueva forma de poder engañar a la máquina. Bueno, aquí este tipo de problemas son ideales para el tema de lo que es Machine Learning. ¿Ya? Y el fraude se puede presentar en muchos tipos de organizaciones, tanto públicas como privadas. De hecho, en el mundo público vemos que se puede hacer fraude en el tema de obtención de beneficios, postulaciones. Hay muchos temas en los cuales se pueden manejar múltiples variables para poder engañar al sistema. Y en las privadas, no sé, en bancas, sistemas de pago, aerolíneas, todo ese tipo de cosas, se pueden hacer muchas formas de poder fraude. Y la idea es poder identificar cuáles son las variables que se está utilizando para poder hacer este tipo de fraude y poder meterlos dentro de un algoritmo para poder hacer estas clasificaciones. Por ejemplo, en nuestra experiencia, para contar un poco, nosotros tuvimos un trabajo con una empresa extranjera que tenía un programa de fidelización, que trabaja a nivel latinoamericano, en el cual ellos habían detectado que tenían problemas de fraude. De hecho, que efectivamente ellos tenían una serie de reglas que tenían
no establecidas dentro de un sistema ni un algoritmo, sino puestos dentro de un sistema de analítica, y habían detectado algunos patrones, pero no tenían ninguna forma de poder detectar. De hecho, pasaban épocas del mes que se disparaban los fraudes, veíamos de repente que habían comportamientos anómalos, pero ellos no podían pararlo. De hecho, era como que iban cambiando variables, pero a medida que iban cambiando las variables, venía la persona que hacía el fraude y buscaba una nueva variable y se agarraba de eso y continuaba haciendo el fraude por otro lado. Entonces, uno de los temas que nosotros trabajamos fue detectar qué variables se estaban utilizando dentro del fraude, en este caso, que esto puede aplicar de manera transversal para otro tipo de cosas, detectar cuáles eran las variables de entrada que teníamos dentro del proceso, y aplicamos varios modelos para ver una hipótesis. De hecho, aquí nosotros aplicamos algunos modelos matemáticos, podemos decirlo, un eficiente de coeficiente de overlap, podemos decirlo, que se llama como, tiene un nombre medio complicado, de Simpson coefficient, algunos elementos de distancia de Levenshtein para poder identificar temas a nivel de lo que son los textos dentro del input de los usuarios, y también después de esto, de todas las variables, hicimos un scoring y tomamos temas de árboles de decisión. Entonces, una de las cosas que nos permitió hacer esto fue que efectivamente cuando el usuario intervenía con el sistema y quería hacer un posible fraude, llegaba el sistema, llegaba el algoritmo, aplicaba una clasificación, asignaba un puntaje y decíamos ya, sobre cierto puntaje se detecta que hay variables que están mal ingresadas y puede ser un posible fraude, y lo pasamos a una validación. Y esa validación después la realizaba un humano. Entonces llegaba el humano, veía sí, que efectivamente las variables estaban, decía que sí, correspondía o no correspondía a un fraude, y ese modelo después, una vez ya validado, retroalimentaba el modelo. Entonces de esa forma llegamos a una eficacia del algoritmo del 96%. O sea, obviamente cuando tenemos una compañía que está moviendo millones de dólares y ve que hay varios miles de cientos de dólares que están pasando por fraude y podemos parar esto, efectivamente aquí pueden, por un lado, ocupar este dinero para hacer otro tipo de inversiones, ya sea en tecnología o otro tipo de cosas, y también les permite, por otro lado, poder tomar decisiones en el futuro, lo que pueden hacer con temas de Machine Learning y aplicándolo en otros temas. Entonces, a nivel como de algunos aprendizajes que quizás me gustaría hablarlos y comentarlo para los clientes o los que están pensando en Machine Learning. Por un lado, cuando queremos hacer Machine Learning en este tipo de algoritmos de fraude para aprendizaje supervisado, contar con datos históricos fue clave. O sea, de hecho, si están pensando ustedes aplicar un algoritmo de Machine Learning para temas de detección de fraude o ver anomalías en transacciones y cosas así, sin datos históricos, de hecho, hay que empezar a ver cómo se clasifican y cómo se guardan. Y gracias a esto, nosotros pudimos clasificar millones de registros, y efectivamente, en el caso del aprendizaje supervisado, tuvimos un equipo que nos entregaron un dataset en el cual teníamos procesos fraudulentos y procesos correctos, y en base a eso fuimos retroalimentando el modelo, y el modelo, gracias a eso, llegó a este nivel de eficacia. Bueno, obviamente en este tipo de proyectos, aquí si bien se podrían aplicar algunos algoritmos de aprendizaje no supervisado también, pero aquí en el caso de la experiencia del que hace el proceso también, nos permitió poder levantar mucho más rápido este proyecto. De hecho, aquí un proyecto que quizá podíamos pensado, que uno piensa de repente que esto puede demorar 1 año, 2 años, este proyecto lo sacamos, no sé, en 6 meses, podemos decirlo, nos permitió hacerlo de manera bastante rápida. Y otro punto importante también es que aquí fue un descubrimiento en conjunto. De hecho, en muchas organizaciones el cliente no sabe que puede aplicar Machine Learning. De hecho, aquí, en este caso, esta organización no sabía que podía ocupar Machine Learning para poder hacer esto. De hecho, y se lo propusimos nosotros. Y dijeron, ya, probémoslo. Bueno, nosotros lo probamos, hicimos la hipótesis, le mostramos esto y dijeron, wow, esto se puede hacer. Y esto después se puede aplicar para otro tipo de cosas. Y en base a eso, después se abrieron a otras experiencias de poder ver temas de Machine Learning y aplicarlo dentro de su negocio. Obviamente, y en el caso de las mejoras, el modelo dado que se va retroalimentando, si llegan los usuarios que quieren hacer fraude nuevamente, cambiando las variables, el modelo también va creciendo con esto. Entonces también eso nos permite ir en el futuro, alimentar eso y también tener un modelo mucho más robusto de detección de fraude. Y también otro tema importante, que muchas veces no es necesario aplicar redes neuronales o mecanismos complejos de Machine Learning para poder hacer una solución con Machine Learning. ¿Ya? Eso también es importante, que muchas veces la gente como que se asusta. Llega aquí y dice, oye, quiero hacer un proyecto con Machine Learning, ven algo de Deep Learning, ven cosas, no sé, ven el tema de Kasparov, ven Deep Blue, ven, no sé, las películas y cosas así, creen que los robots no van a conquistar el mundo, pero efectivamente les decimos, ¿sabes qué? No, es algo que realmente puede ser mucho más simple. Veamos el dataset, le mostramos un poco
de qué forma pues existen estos algoritmos de Machine Learning, cómo lo aplicamos, de hecho, cómo se documenta, cómo se trabaja, no sé, con Juniper, cómo se trabaja con las herramientas también, para ver que efectivamente ellos puedan ver cómo esto, que no es una caja negra tampoco, y muchas veces el resultado que se puede entregar es algo muy concreto. O sea, muchas veces el tema de aprendizaje no supervisado y el deep learning ahí es más caja negra, podemos decirlo, pero en el caso de Machine Learning es algo que efectivamente nos permite hacer este tipo de proyectos y llegar a un buen puerto. De hecho, esto no es algo que podemos decir, no, es algo experimental, algo que se puede hacer en Chile, algo que viene de Estados Unidos. No, es algo que se hizo acá en Chile, lo estamos haciendo muchas compañías acá también. Si bien sabemos que el recurso de las personas acá, el tema de data science es algo súper necesario de desarrollar más capacidad en Chile. De hecho, cuesta mucho encontrar gente que pueda trabajar con este tipo de cosas. No sé si los chicos están dedicados a, no sé, a ser más TikTokers, quizás no a ser más ingenieros de datos y cosas así, pero efectivamente es algo que tenemos que pensar en el futuro y que podemos, como industria, ya es algo que de manera local tenemos las capacidades para poder crear esto y también la posibilidad de poder salir al mundo con este tipo de servicios. Así que eso un poco de la presentación. Bueno, las dudas y las preguntas también después con el equipo también, y cualquier cosa, bueno, me preguntan, no sé, y estamos abiertos a cualquier consulta. Muchas gracias.